Sí. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación al noveno encuentro anual de medicina veterinaria, y especialmente para mí es placentero poder tener un espacio en el cual podamos presentar parte de la experiencia de trabajo que hemos tenido también por esta zona del continente, que para ustedes sería la zona sur. La presentación que vamos a hacer es aspectos culturales asociados a exposición a zoonosis entre pequeños criadores de animales de producción en Perú. Me voy a centrar, claro, en algunos ejemplos porque en realidad serían bastante grande poder hablar de todas de las diferentes zoonosis que tenemos, ¿no? Y para empezar, bueno, esto va a ser nuestro contenido, una introducción. Vamos a hablar un poco de la crianza de cerdos en zona andina. De repente aquí me voy a explayar un poquito más, crianza de bovinos en zona tropical, y la mirada de la FAO y comentarios finales para esta presentación. Entonces, a manera de introducción, vamos a decir que los animales de producción o ganados son especies que son muy útiles para el ser humano, ¿no? Especialmente porque de ellos obtenemos alimentos y o sea, los productos y otros subproductos. Y en esta imagen quiero rescatar lo que es culturalmente visto en nuestra sierra del país, en el cual, por ejemplo, los cerdos son considerados como una alcancía, ¿no? Se alimentan los cerditos porque cuando tenemos una urgencia, inmediatamente vendemos estos animales y podemos tener un beneficio económico. Entonces, esa es otra de las utilidades que tenemos de estos animales, ¿no? En América Latina se está arraigada esta costumbre de criar animales en los terrenos al costado de las viviendas, que es la denominada crianza de traspatio. Aquí estoy haciendo una comparación, por ejemplo, de dos fotos, una tomada del internet, en cual se habla de la crianza tradicional en Nicaragua, y la otra sí es nuestra, crianza traspatio en el Perú, y vaya que las similitudes son bastante grandes, ¿no? La producción es socioeconómicamente de gran importancia, ¿no? Porque la cantidad de personas que se benefician de esta actividad es realmente grande, ¿no? En un país en el cual los niveles de pobreza es bastante importante. Entonces la ganadería de traspatio, la crianza de animales de traspatio, pues es una alternativa, ¿no? Que contribuye a la disminución de la pobreza en las familias. Los pequeños productores elaboran estrategias con el objetivo de maximizar su producción, y lo que buscan es asegurar su alimentación y utilizar el excedente para ser comercializado. Entonces, cuando son pocos los animales que crían, la mayor cantidad de ellos van al consumo, al autoconsumo, al consumo de la familia, y la otra, cuando ya la producción es un poquito mayor, entonces ese excedente lo llevan a la comercialización. La FAO considera, dice, a la sanidad como una herramienta esencial en los procesos de producción animal, ya que los productos y subproductos son fuente de ingreso para muchas familias. Como nosotros vimos, por ejemplo, los cerditos, ¿no? Y que lo utilizan como una alcancía, es decir, una fuente de ahorro y del cual podríamos disponer de ellos en el momento que tengamos una urgencia. ¿Qué pasaría si estos animales se encuentran afectados por una enfermedad? ¿Qué pasaría si los animales se infectan como por ejemplo para nosotros la cisticercosis, que es una zoonosis endémica, y que sobre él vamos a transcurrir? Doctor, disculpe por interrumpirlo, pero es que verás que no se está viendo su presentación. Estamos apenas en la primera diapositiva en la que dice salud pública. A ver, voy a volver a compartir, qué pena. Aquí. Ahora sí estamos viendo. Qué pena. Bueno, rápidamente. No, sí. Entonces, para ver las imágenes, aquí está, ¿no? La imagen del cerdito como alcancía, ¿no? Que era una imagen que quería mostrar. Y aquí, ¿no? Cómo es que en dos fotos prácticamente similares, ¿no? En Nicaragua y en el Perú para la crianza de cerdos a traspatio. Hablaba un poco de la importancia económica y socioeconómica de esta producción, y cómo esta contribuye con la disminución de la pobreza en las familias que las crían. Habíamos hablado también
¿no? Que los productores, los pequeños productores, elaboran estrategias de tal manera que ellos buscan asegurar con esta producción su alimentación y cuando hay un excedente lo utilizan para ser comercializado. Y lo importante que considera la FAO es el tema sanitario como una herramienta esencial en estos procesos a fin de que las personas no vean peligrar pues esta fuente de ingresos, ¿no? Entonces, en este estudio que hicimos en el norte del país, en la Sierra Norte del país, para nosotros, habla de tenencia de animales de traspatio en la Coipa Cajamarca. Aquí de esta quiero destacar lo siguiente, ¿no? Dice, acá está la distribución, por ejemplo, del número de animales de producción que poseen las personas. Por ejemplo, de los encuestados que fueron 250, la mayoría criaba aves, otro o una menor proporción cobayos. Los equinos eran criados básicamente para transporte, aparecen los cerdos y aparecen los bovinos, ¿no? Entonces las especies más pequeñas en mayor cantidad y las especies un poquito más grandes en menor cantidad. Y esto llevado a la disposición que hacen de estos animales, tenemos por ejemplo que en caso de el autoconsumo, en caso de los porcinos es grande, en caso de los cuyes, de 67 y de 80 contestaron que la crianza es para autoconsumo. En caso de las aves, 157 de 187. Entonces, vemos pues que las especies animales en esta parte del país son básicamente utilizados para autoconsumo y excedente para venta. En otros lugares donde la crianza es un poquito mayor, evidentemente ya el autoconsumo y la venta alcanzan niveles más o menos similares. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora un poquito de la crianza de cerdos en la zona andina y voy a tratar de describir un poquito el trabajo que hicimos respecto a estos temas y colocamos en una producción, un artículo en una publicación como la que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, aquí solamente para recordar la importancia que tiene la cisticercosis porcina, hay que reconocer, hay que recordar que el humano es el hospedero definitivo y los cerdos son el hospedero intermediario, ¿no? Que los humanos eliminan al ambiente las heces, a las cuales acceden los cerdos, lo consumen y ellos desarrollan el cisticerco. Bueno, y el riesgo que por una contaminación accidental los propios personas pudieran consumir huevos de la Taenia solium y bueno, se pudiera desarrollar la enfermedad en el humano, donde lo más importante es indiscutiblemente la neurocisticercosis, ¿no? Muy bien, entonces este problema lo tenemos en toda la sierra del país y el lugar donde vamos a trabajar es en Jauja, aquí está la zona centro del país en la foto, pero esta enfermedad no se distribuye realmente en toda la sierra del país y parte de la costa norte. En este estudio, donde es la parte de la sierra donde se ha trabajado, estas son las características de las viviendas, ¿no? Básicamente adobe, con un techo de ternía a veces, con tejas, y los servicios de agua y desagüe a veces están a disposición en menos del 50% de las familias. ¿Ya? En esta zona, por ejemplo, y para el número de personas con que trabajamos, que fuimos a encuestar, más que encuestar fue un trabajo de entrevista a profundidad, por eso el N es pequeño, porque encontrábamos más o menos repetidas más adelante las respuestas. Vemos que las personas crían más o menos entre 2 a 3 animalitos, ¿no? 2 a 3 animalitos, después solo uno, 3 a 4 y 5 a 10. Entonces, en esta zona la crianza de cerdos es bastante pequeña. Aun cuando la crianza es pequeña, el motivo de la crianza, mencionan ellos, es para venta, ¿no? Entonces, aquí prácticamente esa imagen del cerdito utilizado como alcancía se ve graficada, ¿no? Entonces, las personas crían para tener un animalito que pudieran ellos después vender y poder obtener recursos para otras, para otras necesidades que ellos consideren, ¿no? Las características de estos animales comercializados, ¿no? Más o menos el precio por kilo, lo hemos convertido a dólares para que pudiéramos tener una idea común acerca del costo, más o menos
3 dólares. El precio de un animal en pie en promedio está a 120 dólares. Aquí están los rangos mínimo máximo y va a depender evidentemente del peso, y ese peso promedio más o menos se alcanza en 45 o 46 kilos, pudiendo tener extremos como de 30 a 90 kilos, y la edad de venta es muy variada, ¿no? En promedio más o menos 9 meses, 9, 10 meses, es decir, bastante elevado respecto a lo que se obtiene en una crianza tecnificada, ¿no? Con un mínimo de 6, que serían la venta de los animalitos llamados lechones, ¿no? Como lechones, pues ya no son lechones, sino como lechones, y pueden venderse animales de un año, año y medio, hasta 2 años. En esta población, el conocimiento e identificación del complejo teníasis de cercosis es bastante elevada. O sea, ellos hablan de que conocen la existencia de la enfermedad, ¿no? Y cuando se les pregunta si han visto parásitos en la carne del cerdo, la mayoría lo ha visto, ¿no? Cuando se pregunta si eso lo han visto en su propio cerdo, ya son menos. Y cuando se les pregunta y se evalúa su conocimiento del ciclo de vida, realmente es menor, ¿no? Entonces, en esta zona en general, ¿no? Las personas mencionan que sí reconocen a esta enfermedad como zoonótica, es decir, una enfermedad que puede tenerlo también el humano, sin que ellos conozcan el ciclo biológico. En esta zona se conoce la cisticercosis como triquina, entonces ya es común y saben que la triquina puede afectar a las personas, ¿no? Cuando se le pregunta acerca de la presencia de enfermedad en familiares conocidos, ¿no? Ellos mencionan, pues bueno, 40% de ellos mencionan que sí, su familia ha sufrido esta enfermedad. ¿Ya? Y esto, miren, esto es alguna de las respuestas que ellos dan en esta entrevista a profundidad, que voy a tratar de explicarlo, porque hemos colocado tal cual ellos han mencionado, no necesariamente se logre entender fácilmente. Cuando hablamos del lugar de la crianza, por ejemplo, ellos mencionan que en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque el animal se siente más relajado, ¿no? Por el relax. Y si tiene que ser también un poco más alejado, ¿por qué? Porque ellos sienten que los animales producen un poco de contaminación, ¿no? Por la defecación y porque, bueno, los animalitos buscan que los charcos y se ensucian, entonces ellos sienten que eso también contamina su ambiente, ¿no? Cuando se le habla de la alimentación de los cerdos, ellos dicen que no le dan concentrado, ¿no? A pesar que se estimula y las tiendas comerciales estimulan esta venta, ellos no le dan el concentrado. ¿Por qué? ¿No? Dicen por la ricura de la carne, es decir, ellos sienten que el concentrado afecta el sabor de la carne, y ellos tienen ya, lo detectan fácilmente y saben cuándo se trata de un animal de granja y cuándo se trata de un animal que es criado por las familias al pastoreo o a traspatio, ¿no? Entonces, eso, el sabor, ¿no? Culturalmente hace que la gente prefiera este tipo de animales. Pero entendemos también que al preferir este tipo de animales, la posibilidad que se enfrenten a animales que tengan cisticercosis es más elevada en esta región, que es una zona endémica, ¿no? Y se alimentan con cáscara de papa, con papas sancochadas, es decir, con el resto que queda también del sembrío, del sembrado, o también el resto de caza, ¿no? Los desperdicios de caza. Entonces se aprovecha de esa manera para poder alimentar a estos animalitos. Ya cuando se habla, por ejemplo, de la disposición al cambio, esto tiene que ver mucho con la utilidad que tienen estos animales. Algunos dicen, bueno, que no están dispuestos mucho a cambiar. ¿Por qué? Porque en realidad la crianza de los cerdos es secundaria a otro tipo de crianza, por ejemplo, el de las vacas o de los cobayos, ¿no? Entonces, solamente el chancho, el cerdito lo tiene para disponer de una manera rápida de recursos, ¿no? Y algunos otros sí estarían dispuestos, especialmente porque piensan que podrían mejorar su producción y a la vez podría disminuir el riesgo de las enfermedades que puedan transmitirse a las personas, ¿ya? Cuando ellos hablan del faenamiento, ¿no? Y esto, bueno, para ver el tema del
bienestar animal. Aquí las personas no llevan a un centro de faenamiento, a un matadero, sino que los animalitos los disponen detrás de sus casas. Entonces, para tratar de rápidamente pierdan el conocimiento y sea mucho más fácil poder hacer el degüello, bueno, lo tratan de asfixiar, ¿no? Y después utilizan los cuchillos para el degüello. Cuando se habla del manejo sanitario de los cerdos, ellos reconocen, por ejemplo, que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es la autoridad sanitaria en nuestro país, llega, ¿no? Llega y vacuna contra el cólera porcino. Entonces, y tenemos aquí unas fotos donde estamos viendo al personal de SENASA que llega y vacuna contra el cólera porcino. El gran problema que tenemos en nuestro país actualmente también es el cólera porcino, pero aquí hay dos intereses diferentes, ¿no? En esta población de porcinos el problema está en la cisticercosis, pero también está en el cólera porcino, que también se ha hecho crónico, ¿ya? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué se está desarrollando la campaña contra la peste porcina clásica o el cólera porcino? Porque el Perú está buscando controlar esta enfermedad a fin de poder ser elegible después como un país que pudiera exportar cerdo, ¿no? Evidentemente desde la ganadería, desde la producción tecnificada, ¿no? Pero necesitamos que el país en el país esté controlada esta enfermedad, y de ahí el esfuerzo del SENASA. Sin embargo, el problema de la cisticercosis, que afecta directamente a la población y a la economía del país, está un poquito descuidada. Y ahí se habla de los roles, ¿no? El rol del Ministerio de Salud, uno, preocupado por la zoonosis, el rol del SENASA, preocupado un poquito más por los temas productivos, ¿no? Y se están viendo, está habiendo mayores conversaciones, se están conversando un poco más para que se integren los programas, y en todo caso, en el primer caso para cisticercosis, se desarrolle un programa de control, se puedan integrar y puedan trabajar en forma conjunta y hacer más efectivas esas intervenciones, ¿no? Cuando hablamos de la importancia económica de la crianza de cerdos, ¿no? Algunos mencionan que, o la mayoría en todo caso, por eso tienen pocos animales, es que no es pues su actividad principal, ¿no? Sino que ellos tienen otra actividad como de las vacas. Claro, dice los desechos para no desecharlos. O sea, para no perder los desechos, bueno, tenemos ahí a un animalito al cual nosotros lo alimentamos, van creciendo sin mayor inversión y a la venta pueden tener un retorno a esa crianza, ¿no? Muy bien, dice también cuando hablamos del destino de la carne infectada, esto es interesante, ¿no? Porque cuando se les pregunta lo que ellos hacen, ¿no? O lo que hacen nosotros, porque hemos preguntado las dos cosas. En el primer caso, lo que hacen los otros, dice, no, mira, con esa carne yo puedo decir que lo meten al mercado. Es decir, ellos reconocen que la carne no se pierde y que de alguna manera entra a una comercialización, a una vía de comercialización, ¿no? Dice generalmente lo que es de triquina, o sea, la cisticercosis, eso lo desecha, pero ellos no pueden asegurar que personas de mala fe la vendan. Entonces, en realidad, si nada se pierde, en realidad nada se pierde, y por alguna u otro medio se busca que comercializar esta carne. Claro, cuando ya es demasiada, la cisticercosis la infección es demasiado grande, definitivamente se complican las cosas, ¿no? Pero también hay medios, por ejemplo, el moler la carne y desarrollar estos embutidos tipo chorizo, ¿no? Suele ser también una alternativa, ¿ya? Y cuando se les pregunta a ellos lo que hacen, ¿no? En todos los casos ellos mencionan que lo pierden y lo entierran, le dan a los perros, es decir, en su caso ellos deciden que esos animales deben ser desechados, eliminados, porque no lo pueden vender y porque no lo pueden consumir tampoco, porque puede ocasionarles problemas a su salud. Entonces, ¿qué decir a partir de estos resultados que hemos visto rápidamente, ¿no? Dice, a pesar de que en esta zona es una zona endémica y de haber sufrido las personas el problema de cisticercosis porcina o haberlo observado,
¿no? Se encuentran deficiencias en los conocimientos y en algunas prácticas frente a este complejo teniasis cisticercosis, y la gran mayoría no conoce la transmisión de la enfermedad. Entonces, sabiendo que existe, sabiendo que hay algún tipo de relación con los animales, ellos no conocen cómo se transmite la enfermedad. Entonces, evidencia la necesidad de transferir conocimiento de cisticercosis, tanto a los creadores como a la población en general, a fin de sensibilizar acerca de la importancia de esta enfermedad sobre la salud pública, así como las medidas de prevención y control de los factores asociados a su presentación. El tema de la cisticercosis es un tema multifactorial que tiene que ser enfocado mediante este concepto de una salud, ¿no? Donde tienen que intervenir una serie de disciplinas, pero también una serie de autoridades, ¿no? Y a una serie de instituciones. Y esto está directamente relacionado con la pobreza. Entonces, mientras no mejoremos las condiciones de vida de la población rural, difícilmente vamos a alcanzar que esta enfermedad se pueda eliminar. Sin embargo, todavía control, nosotros consideramos que es necesario es que la población conozca acerca de esta enfermedad, y consideramos que la mejor estrategia es trabajar a nivel de las instituciones educativas, en las cuales pudiéramos hacer llegar esta información, pudiéramos hacer llegar nosotros a los docentes, capacitar a los docentes y ellos transmitirlo a los estudiantes, ¿no? En diferentes años, de tal forma que cuando ya salga, sean los ciudadanos, ¿no? Ya sean los adultos y los próximos criadores probablemente de estos animalitos, ya pues tengan claro este tema y al menos esperan, con la esperanza de que el conocimiento en el futuro pueda modificar las prácticas, ¿no? Pero ese es estos temas, cuando se habla de educación, son temas en los cuales se deben desarrollar a largo plazo, ¿no? Porque si solamente trabajamos a un corto plazo, realmente no vamos a tener mayor impacto. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos visto ese ejemplo para el caso de las poblaciones de la Sierra del Perú. El modelo ha sido cisticercosis, podríamos haber tocado otros modelos como hidatidosis, por ejemplo, pero ahora voy a hablar un poco de la crianza de bovinos en zona tropical. Aquí ya la crianza de estos animalitos es ya de interés de la población, ya no es tan secundaria como vimos en el primer caso, ¿no? Entonces vamos a hablar y voy a desarrollar un poquito lo que hicimos en un estudio que también publicamos, ¿no? Y este fue desarrollado en la zona de Hualquía, Ucayali. Si vemos el mapa del Perú, está en la frontera con el Brasil, ¿no? En la frontera con el Brasil, una zona muy tropical, ¿no? En este lugar también tenemos al Ministerio de Agricultura trabajando, y hemos buscado información de ellos para poder complementar este trabajo, y además se ha trabajado, se ha investigado un poco con los agroveterinarios, con los comercializadores de estos de productos veterinarios, ¿ya? Miren, esta población ya es un poquito más especial, ¿ya? Aquí hemos entrevistado a 7 personas solamente, y tenemos productores desde los más antiguos, de 54 años en la producción, de 30 años, y de los más jóvenes, ¿no? De 5 hasta 10 años en la producción. Algunos no querían dar información acerca de la cantidad de ganado que tenían, y otros sí tuvieron la libertad de poder ofrecernos esa información. Entonces ya no hablaríamos tampoco de tan pequeños productores, ¿no? Ya no son tan pequeños productores, pero sí es importante esta población, porque cuando nosotros vemos aquí el porcentaje, ¿no? Lo que representa para su economía, encontramos que la mitad de ellos, un poquito más menos de la mitad, ¿no? Representa más del 50%, ¿no? De sus ingresos económicos. Y 30% para 3 de ellos, y solamente para uno una proporción entre 10 al 15%, ¿ya? Entonces, cuando a ellos le preguntamos cuáles son las enfermedades más comunes, qué es lo que encuentran en esta zona, para nosotros identificar también cuáles son los de importancia en las personas, ellos en términos generales hablan de la parasitosis interna y externa. Generalmente aquí se habla un poco de lo que es la sarna,
de la rabia, que sí es un tema sumamente importante, probablemente la enfermedad insigne de la selva, y la cual, dicho sea de paso, se encuentra subestimada, porque cuando veamos la información que tiene el SENASA, ¿no? Esa probablemente represente solamente el 20% de los casos que se producen en esta población, y que no existe pues la costumbre de notificar, y solamente se disponen los animales o se entierran a esos animales. Entonces aparece el carbunco sintomático, la mordedura por animales ponzoñosos. Y hay otros más, ¿no? Y cuando vamos y le preguntamos también a los comerciantes, ¿no? ¿Qué enfermedades son las más comunes por las cuales la gente viene también a buscarlos? Bueno, sigue siendo la parasitosis, la rabia, el carbúnculo y la mordedura por animales ponzoñosos, aunque aquí se habla de un solo caso, y después aparecen las gusaneras. Hemos juntado estos cuatro porque son exactamente los mismos que contestaron aquí, ¿de acuerdo? Y aparece la gusanera en el quinto lugar. Entonces están entre esos más comunes. Ahora, en el caso de estas mordeduras por animales ponzoñosos, es importante decir que las personas utilizan como tratamiento, por ejemplo, los antibióticos, ¿no? Aun cuando ese tratamiento, pues, evidentemente no es el que corresponde. Y en algunos casos se ha mencionado el uso de los antídotos para humanos, ¿no? Lo cual también es discutible su utilidad. Muy bien. Entonces, cuando vemos el reporte del SENASA para el 2018 y 2019 acerca de estas enfermedades, solamente encontramos pues rabia, un caso, carbúnculo sintomático, un caso, y en el caso de rabia particularmente, que es la zoonosis que nos interesa mucho, ¿no? Habíamos dicho que es una enfermedad subnotificada, ¿no? Subnotificada. Y es importante el impacto que tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hemos visto aquí que la mayoría de pobladores tienen un número de animales, ¿no? Hay otros tantos que tienen una menor cantidad, y los cuales la muerte de un animal pues afecta duramente a su economía. Después, una cosa que para nosotros es importante y que es importante para los médicos veterinarios, en este caso que se forman, es saber que el lenguaje a veces técnico que nosotros tenemos no necesariamente es el que se encuentra en en el campo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos una idea más o menos de qué es lo que ellos nos quieren decir cuando nos hablan en sus términos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de vocalización, ¿no? Nosotros hablamos de vocalización, ellos hablan de bala, herida de la picadura, ellos hablan de cita, ¿no? Dificultad de andar, se marea, el babeo, ¿no? Que va a ir de abajo hacia arriba, que son las signos más frecuentes. El babeo, por ejemplo, eso sí lo conocen. Los ojos desorbitados, ellos hablan ojos mal. De la intranquilidad, que el ganado corre de aquí para allá. Entonces es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder interpretar ese lenguaje que ellos manejan para poder entender y relacionar pues los términos que ellos emplean con los términos técnicos que nosotros de seguro vamos a colocar en un informe, ¿no? En caso del carbunco, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como las crepitaciones, ellos mencionan como la carne se hace esponja, es como si tuviera pupuchitos, ¿no? Entonces, ¿qué entender por pupuchitos? ¿No? No lo entendemos nosotros, difícilmente creo que lo entiendan otras personas, pero sabemos y ya podemos relacionar que se refieren a ese sonido crepitante del que se habla cuando hablamos del carbunco, ¿no? La hinchazón, la necrosis, la carne se hace moradito, la carne se pone morada. Entonces, para nosotros es importante conocer, y para nuestros estudiantes también, que después van a desarrollar su práctica profesional probablemente por estas
algunos de ellos por estas zonas, entonces es importante conocer ese lenguaje. Y aquí para el caso de los parásitos, ¿no? Y dice pelo hirsuto, que es lo que nosotros conocemos, no tiene brillo, está descolorido, su pelo se hace feo, la depresión, lo encontramos a los animales decaídos, es su palabra de ellos, la pérdida de peso, para ellos si es flaco, se enflaquece, ¿no? Se le ve medio arruinado, ¿no? Se le ve medio arruinado. Entonces, esos son los términos que ellos emplean. Y esta parte me parece que es una de las partes más interesantes de este estudio, es, por ejemplo, la opinión de los comercializadores, y también después vamos a ver ese contraste entre la opinión de los comercializadores y los ganaderos para una serie de temas. Respecto a la solicitud de apoyo técnico veterinario, dice, van y los buscan cuando el mal ya está avanzado, ¿no? Entonces, no suelen buscar ayuda los ganaderos en esta zona, ¿no? Dice, otros dicen solamente van cuando, o sea, que no es frecuente que los llamen, pero si alguna vez lo llaman es porque los animales están mal. Y la opinión de uno de ellos es que no hay demanda de médicos veterinarios. Y eso es peligroso, ¿no? Es peligroso para la profesión y peligroso también para el desarrollo de este sistema productivo y peligroso para la salud pública. Porque entendemos que si no hay demanda, entonces no hay médicos veterinarios que se ofrezcan a trabajar porque no van a trabajar en unas condiciones que no son favorables. Entonces necesitamos sensibilizar a esta población, hacerle ver que la intervención del médico veterinario es importante, que su intervención puede mejorar su sistema de crianza, que su intervención puede hacer que los beneficios económicos sean mayores inclusive a los que tienen en este momento. Respecto a la solicitud de apoyo técnico de los ganaderos, ellos en qué se basan, ¿no? Dice, yo ya sé más o menos qué comprar, o sea, la experiencia anterior le es suficiente para que ahora en nuevos casos con sintomatología parecida, bueno, empleen los mismos tratamientos. Y eso también es peligroso porque se puede presentar por un abuso de algunos de esos tratamientos la resistencia, ¿no? Si es los antibióticos, resistencia a los antimicrobianos, si es los antiparasitarios, resistencia a esto, y eso sí ellos mostraron en sus declaraciones de que tenían que elevar ahora la cantidad de ivermectina, por ejemplo, para tratar a las garrapatas, a los parásitos externos. ¿Ya? Entonces, ya con eso tenemos un indicio de que existe resistencia, hay que hacer los estudios que corresponden para demostrarlo ello. Entonces dice también que ellos buscan al veterinario en algunas ocasiones, y si no lo encuentran, entonces van también y buscan a los ganaderos más antiguos. En esa línea de experiencia, de tiempo de práctica en esta área, encontramos pues que los más antiguos resultan siendo los maestros y los menos receptivos para tratar de modificar algunas costumbres. Entonces, nuevamente, tenemos que ir comenzando a trabajar por los más jóvenes. En cuanto a al uso de recetas, los comercializadores dicen que los ganaderos no llevan recetas, obviamente porque no hay médico veterinario que lo recete, ¿no? Compran los productos directamente, llevan las cajas de productos o el nombre y con eso adquieren los productos. ¿Y cuál es el problema? Ahí tenemos un problema también del lado de las instituciones de salud y la fiscalización de la comercialización de los productos veterinarios, ¿no? Debería estar limitada la venta de estos productos al uso con receta, al menos aquellos que nosotros consideramos que son peligrosos y que puedan generar próximamente resistencia, ¿no? Por ejemplo, el uso de los antibióticos. Los antibióticos no pueden estar vendiéndose de manera indiscriminada, ¿no? Y en la última declaración, por ejemplo, cuando vienen a comprar, si es posible, solo indican los signos, pero entonces le indican los signos y el vendedor sí está dispuesto a vender un producto para tratar de paliar esos signos, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablan los comercializadores acerca de la participación del SENASA, dice, creo que no, ya está bien. Ellos dicen que el SENASA participa, brinda información, ¿no? Sobre todo para aquellas enfermedades en las cuales están dentro del sistema de vigilancia, ¿no?
Entonces, y participan cuando, bueno, ya ante situaciones que ya no puedan ser diagnosticadas a los animales de una determinada enfermedad, o los animales siguen enfermos o pueden ir muriendo más allá de los tratamientos que le hayan hecho, entonces en ese momento recién recurren al SENASA. ¿Qué más tenemos? Tenemos también acá la opinión del ganadero acá de la participación del SENASA, y ellos dicen está bien, van, inspeccionan, hacen sus campañas, trabajan para sus programas, ¿no? En caso de rabia y carbúnculo, algunos de ellos mencionan que es la primera opción, y bueno, para la vacuna de la rabia, ¿no? Y para que le den el certificado de vacunación, que es un requisito para poder comercializar fuera de la región, entonces para eso sí se recurre al SENASA, ¿no? Entonces, de esta forma se desarrolla pues la crianza, ¿no? Es de la cultura con que se desarrolla la crianza en estas zonas, ¿no? ¿Qué podemos decir a partir de estos resultados? Podemos decir que el conocimiento empírico de las principales enfermedades de los bovinos ha promovido la medicación y venta de productos farmacológicos sin prescripción veterinaria, lo que puede conllevar a resistencia a algunos principios activos, como los antimicrobianos o antiparasitarios principalmente, ¿no? Entonces eso, digamos que es lo bastante rescatable. De otros temas que podemos hablar, como por ejemplo el tema de la oferta o más que la oferta, de que la demanda que tienen los médicos veterinarios, y si es que no existe esa necesidad, y si no se crea, si no se incentiva, si no se sensibiliza en esta población de que se debe recurrir a un profesional médico veterinario para poder evaluar la condición sanitaria de los animales e inclusive del hato, entonces vamos a seguir dando vueltas sobre este problema que nos puede llevar a graves consecuencias sobre la salud pública, ¿no? Entonces, algunos comentarios que he podido rescatar respecto a la crianza a traspatio de parte de la FAO, ¿no? Ellos mencionan, por ejemplo, que los pequeños productores son claves porque la venta y el consumo de productos animales pueden reducir la vulnerabilidad de los hogares a la privación estacionales de alimentos e ingresos, y porque pueden satisfacer las necesidades más amplias de seguridad alimentaria y mejorar el estado nutricional de los más vulnerables, especialmente la mujer, los niños y los ancianos, ¿no? Entonces, para los productores, ahora en términos generales, a esto que hemos visto en caso de los bovinos y en el caso de los cerdos, ¿no? Que si recordamos un poquito, los cerdos estaban criados de manera de alcancía, pero en la disposición del dinero era para poder también alimentar o dar un mejor manejo a otros animales de producción, como eran las vacas y los cobayos. Entonces, la producción de animal es importante para estas poblaciones, ¿no? La cría de ganado también puede proteger a los hogares de crisis como las provocadas por la sequía y otras catástrofes naturales en épocas de desastres, ¿no? La disposición de los animales es sumamente importante, y en una de sus utilidades puede ser pues, la de satisfacer las necesidades de alimento en estas condiciones tan graves. Y la presencia del médico veterinario ahí también es sumamente importante, porque ellos deben saber decidir, ¿no? Y ellos tendrán que decidir qué animal y qué no, y qué otro animal no puede ser utilizado, no puede ser dispuesto para el consumo de las personas. El ganado es también una fuente básica de garantía para la población pobre y permite a muchos hogares obtener el acceso al capital y a préstamos con fines comerciales. En este caso, sí podría discrepar un poquito con esta opinión de la FAO, porque si bien es cierto, eso es posible, lo que tendríamos que hacer es formalizar esas crianzas, y lamentablemente las crianzas en nuestro país no están del todo formalizadas, y en muchos casos, sobre todo la que es la de pequeños animales, ¿no? Digamos cerdos, cabras, ovinos, cuyes y aves, esas pues no tienen mayor registro. Conocemos de ellas a partir de las encuestas que que puede hacer el Estado a los pequeños productores. El ganado es un importante bien de capital que con una atención cuidadosa puede dar un impulso a los hogares para salir de la pobreza extrema y beneficiarse de las economías del mercado. Y evidentemente el apoyo del político y el apoyo desde el lado de la sanidad va a ser importante para tener estos productos
¿no?, estos productos y subproductos animales, ¿no?, en las mejores condiciones y se puedan aprovechar. Ya terminando estos resultados, algunas de las conclusiones, y una en particular de esta sesión del Comité Ejecutivo de la OPS-OMS, que en su reunión del 21 al 25 de junio, ¿no? Ellos hablan del enfoque Una Salud y dicen, ¿no?, que una salud es un enfoque integral para abordar las amenazas para la salud en la interfaz entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente, ¿no? Y de ese documento he extraído esta partecita que me parece muy, muy interesante y que creo que es de urgente aplicación. Los riesgos, dicen, para la salud relacionadas con la interfaz entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente no pueden ser manejados por una sola entidad o sector de manera aislada. Las soluciones eficaces deben provenir de la colaboración entre los diferentes actores, sectores y disciplinas participantes en este campo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos de las potenciales soluciones o aportes o contribuciones a ir mejorando esta situación, mencionábamos también a otras entidades, ¿no? Y mencionábamos, por ejemplo, el tema educativo, y el Ministerio de Educación, por ejemplo, debería ser parte de del quehacer en busca de enfrentar estos problemas en estas poblaciones que son vulnerables, ¿no? Para despedirme de esta exposición y quedar dispuesto para las prácticas, quiero mencionarles que en el Laboratorio de Epidemiología y Salud Pública trabajo con la colega Dafne León Córdoba, y con este símbolo que es de nuestro grupo de estudiantes de salud pública veterinaria, ¿no? Tras ellos está un grupo de estudiantes, tesistas de pregrado y de posgrado, de los cuales desarrollan sus trabajos de investigación, y lo que he mostrado hoy como resultado en las publicaciones son casualmente algunos de esos trabajos de investigación. Ahí están nuestros correos y a disposición de cualquier apoyo, consulta, intercambio de comunicación entre nuestras instituciones. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted por su presentación. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces en este momento vamos a iniciar con la parte de comentarios y preguntas. Primeramente, tenemos un comentario, no lo veo, un comentario de la doctora Loendi, que dice: en definitiva, el entendimiento de la racionalidad detrás de los comportamientos de los productores es esencial para canalizar la educación y proyectos de extensión desde academia, en colaboración con el sector gubernamental, para diseñar estrategias de prevención y control. Muchas gracias, doctor Falco, por todos sus aportes y trayectoria en pro de la salud pública. También tenemos una pregunta de Nicole Alvarado, y ella dice: doctor, ¿considera usted que concientizando a la población sobre el peligro latente de la cisticercosis podamos abordar la prevención? Esto porque muchos porcinocultores temen un rechazo a su producto si la gente conoce el peligro latente. Bueno, a ver, una de las cosas que casualmente creo que es importante quedarnos de repente de esta reunión es una de las últimas láminas, ¿no? En el cual los problemas, creemos, debemos ser enfrentados con este enfoque Una Salud, y que tenga pues la participación de diferentes disciplinas y diferentes instituciones, ¿no? Si las consecuencias rechace los productos, porque ahora la población ya conoce un poco más acerca de la cisticercosis, en buena hora, ¿no? Yo creo que en buena hora, porque eso me obligará como pequeño productor, ¿no?, a hacer algunas modificaciones, enterarme un poco más del problema, saber, bueno, cómo se están infectando nuestros animales, y bueno, qué es lo que puedo hacer, solicitar el apoyo de repente del SENASA, ¿no?, para ver qué es lo que pueden hacer dentro de su sistema productivo para disminuir ese riesgo de
de infección. Entonces yo creo que sí, el conocimiento siempre va a ser importante, pero no va a ser la única herramienta que podamos utilizar para poder enfrentar este problema, ¿no? Pero definitivamente aporta. Pero además ese conocimiento tiene que estar dado durante mucho tiempo, ¿no? Porque esto de agarrar, mandar solamente un mensaje, un tríptico, un díptico, eso no tiene ningún efecto. Tiene que ser el envío de la información constante para que podamos internalizarlo en un primer momento, y una vez que se conozca el problema, ojalá las personas decidan modificar sus prácticas. Muchas gracias. Tenemos también otro comentario de Warren Hidalgo con consultas. Buenas tardes, doctor Falcón. Muchas gracias por su presentación. Tengo dos consultas. La primera, ¿existen controles a nivel de puntos de venta de parte del SENASA en los lugares donde usted mencionó que los productores reconocen que se vende la carne con cisticercosis? Bueno, en estos lugares, en la sierra, bueno, siempre va a haber los camales formales, ¿ya? Pero lo que es clarísimo, que las personas y los pequeños productores saben que es un riesgo llevar sus animales a estos camales. Entonces, el beneficio de estos animales o el sacrificio de estos animales y la comercialización va por un ciclo clandestino, ¿no? Un ciclo informal. Entonces se vende de manera informal, y así como se vende, hay compradores que están dispuestos a pagar a veces, ¿no? Si un cerdito, por ejemplo, puede costar $120, ¿no? Para hablar del mismo, una moneda que entendamos ambos países, ellos estarían dispuestos a pagar hasta $40 por ese animal que está infectado, ¿no? Y el vendedor es dispuesto a rebajar ese precio con tal de no perderlo. ¿Se dan cuenta? Y ya sabe, pues, este que compra, no compra pues un animal para enterrarlo, ni mucho menos, ¿no? Sino sabe que va a utilizar algún ciclo de comercialización. Y va a depender ello de la cantidad de cisticercos también que encuentren en la carne, ¿no? Las pruebas que se hacen a nivel de la comercialización in vivo del animal es la prueba de la lengua, ¿no? Se saca la lengua, se ve si tienen algunos abultamientos, y si lo tiene, bueno, es un animal que tiene un riesgo de tener cisticercosis. Desde ahí ya comienzan a negociar los precios, ¿no? Entonces los precios pueden decaer hasta la mitad, un tercio, hasta un cuarto del valor inicial. Entonces, para este caso no existe pues el pasaje de estos animalitos por los camales. ¿Y por qué? Porque los productores ya han tenido una experiencia previa de que una vez que le detectan que tiene cisticercosis, lo decomisan y no hay compensación, ¿no? Y como no hay compensación, entonces no están dispuestos a pasar por una experiencia de este tipo nuevamente. Bien, muchas gracias. Warren también pregunta, ¿existen mataderos autorizados para sacrificar cerdos en la región mencionada donde se realizó el estudio de cisticercosis en cerdos, o del todo no tienen opción de lugares donde procesar a los animales y por eso los sacrifican de la forma en que lo hacen? Los dos factores influyen, ¿no? O sea, en este lugar propiamente dicho, claro, no hay, ¿no? No hay mataderos. Tendrían que ir a una zona un poquito más alejada, que estamos hablando pues, de media hora, tampoco es que sea tan lejano, porque sí existe por ahí un matadero. Pero lo más importante es lo que había mencionado anteriormente, ¿no? La experiencia anterior de haber sido decomisados sus animales. Y lo otro, casualmente, es que el costo para salir con 1 o 2 animales tampoco vale la pena, ¿no? Entonces, y por la utilidad que le dan, entonces lo hacen solamente en la zona. Porque si sacrifican los animales para venta, también la venta es a nivel de la misma zona, ¿no? A nivel de la misma zona. Salvo cuando quieren vender, tienen un número un poquito mayor, o quieren buscar un mejor precio, lo llevan a las denominadas ferias, ¿no? A las denominadas ferias, donde tampoco hay un camal, sino que ahí se vende en vivo, en base a la evaluación de la lengua, y después las personas que los compran lo llevan para el sacrificio, beneficios de los animales
también en forma clandestina, ¿no? Muy bien. Esperamos haber contestado la pregunta. También tenemos otra de María José Monestel que dice, doctor, según su opinión, ¿cuál es la mejor manera de comunicarnos con los pequeños productores para cambiar estos aspectos culturales? Es una pregunta que también nos hemos hecho bastante y evidentemente aquí tenemos que, pienso yo, empezar por conocer, ¿no?, la idiosincrasia de la población, conocer cuál es su forma de ver el mundo, su entorno, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos también la presencia de otros profesionales, como por ejemplo los antropólogos, para ver que nos den un poco más de luces de cómo cómo es esta población, qué es lo que percibe, qué es lo que siente, porque ellos vienen con conocimiento, bueno, de años, costumbres muy antiguas, ¿no? Entonces, a partir de ese conocimiento es que nosotros tendríamos que ir elaborando las estrategias para poder acercarnos a estos productores. Cuando los productores son mayores, ya la posibilidad del cambio disminuye, ¿no? Ellos no están muy dispuestos al cambio. Mientras tanto, cuando los productores son un poquito más jóvenes, todavía están a disposición del cambio. Una cosa que me parece que es importante para poder enfrentar y las personas se puedan preocupar por estos temas, es hacerle entender el impacto económico que tiene esta enfermedad en los animales y el potencial riesgo sobre su salud, ¿no? La salud de la familia y su entorno. Pero hay que saber en qué lenguaje, en qué forma vamos a llegar y hay que conocerlos por eso un poquito más a ellos. Antes de ir y dar una receta, primero es bueno conocer cuál es la población con la que estamos trabajando y sobre ello pues podemos ir viendo qué es lo que se puede hacer, ¿no? De ahí es que hablamos de este enfoque a una salud y que la interdisciplinariedad también es importante para enfrentar estos problemas. Claro, muchas gracias. Y la siguiente pregunta viene de Ana Calderón y ella dice, doctor, con respecto a los cerdos, sabemos que hay un gran problema a nivel de salud pública, pero ¿se está realizando algún abordaje a nivel de bienestar animal? Miren, aquí tendríamos que dividir la producción de porcinos hasta en 3 tipos de crianza, ¿no? La crianza tecnificada, que no es el tema, y en el cual, bueno, la preocupación por el bienestar va comenzando a introducirse, ¿ya? Eso es verdad, ¿sí? Está introduciéndose y se están haciendo algunos primeros pasos para abordar el tema del bienestar. Pero definitivamente en una crianza no tecnificada, que solemos tener en Lima, en los llamados parques porcinos, y sobre todo en la crianza a nivel de las comunidades, bueno, el tema del bienestar definitivamente no está abordado, ¿no? Y claro, cuando nosotros vemos la forma como sacrifican a estos animalitos, es realmente impactante, ¿no? Pero eso ya es muy natural para estas personas. Pero evidentemente esto también tenemos que ir modificándolo y nuevamente, como son cambios culturales, tenemos que modificarlos en base a la educación y con una insistencia de mucho tiempo. Estos no son cambios que se puedan dar de la noche a la mañana. Probablemente los hoy escolares, futuros padres de familia, madre de familia, y tenedores o poseedores de canes, o propietarios de estos animalitos, ¿no? Si fueron educados con esta nueva mentalidad, pueda que más adelante puedan ir modificando sus prácticas, ¿no? Pero ahora uno se pregunta a nivel de las comunidades, si esto no cambia, este sistema de crianza, ¿no? Si no cambia, no sé cuánto podamos variar, por ejemplo, el método de beneficio de estos animales, ¿no? Va a ser muy complicado. Muchas gracias. Ana María también dice, por otra parte, ¿se tiene un aproximado de qué porcentaje de la producción total representan estos pequeños productores? O sea, representan un impacto fuerte a nivel país. Ya, la concentración hasta donde las últimas informaciones que tengo, la producción, la producción tecnificada, ¿no? Aborda más o menos el 30-35% de la producción de
de cerdo del país. Los demás están difundidos a nivel de pequeños criadores. Entonces, sí es importante, de seguro que es importante, pero es para la microeconomía, ¿no? Importante para la microeconomía. Este tipo de crianza no aporta ningún impuesto, no le aporta nada prácticamente al Estado, y de repente por ahí está una de las explicaciones por las cuales tampoco se le presta mucha atención. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas. En este momento vamos a finalizar la sección de preguntas y al mismo tiempo voy a finalizar también la grabación que teníamos corriendo.